Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien y como leyeron en el título o vieron en la introducción del video, creo que acabo de crear un método totalmente nuevo para resolver el cubo 3×3, ya sea a ciegas o como prefieran. Y digo creo porque no estoy seguro, no sé si ya exista un método que utilice este mismo principio de armar el cubo utilizando setups y sexymove como conmutador, o no sé. Pero en caso de que exista y si alguien lo conoce me lo puede mencionar en los comentarios, y en caso de que no exista pues ahora sí existe y lo creé yo. O bueno, podría decirse que lo creé yo. En este video estaré explicando los puntos que considero más importantes para entender este método, y como tal, si ya conocen Treestyle o conocen métodos que utilicen conmutadores y demás, creo que van a entender bastante fácil o bastante rápido este método. Como mencioné en el inicio del video, todo esto comenzó como una broma o un comentario sarcástico, por así decirlo, por lo que este método podría llegar a no ser del todo serio o eficiente como algunos otros métodos. Pero sí me esforcé bastante para que no fuese tan complicado, o eso creo. Yo realicé un documento en el que dejé anotado todos los algoritmos para todos los intercambios posibles, utilizando como conmutador principal el sexymove y algún otro movimiento. Ese documento se encuentra en la descripción, cuenta con 5 pestañas que iré describiendo poco a poco. En la primera pestaña, que se llama leer, ahí dejé anotado las notaciones principales para evitar confusiones. Primero explicando a qué me refiero con sexymove o sexy. Es un movimiento, diría yo, que mundialmente conocido por todos los cuberos y speedcubers, y en caso de que no lo conozcan, cuenta con 4 movimientos que serían R, U, R', U', y ya estaría. Ese es el sexymove. Y también viene acompañado del anti-sexy, que sería hacerlo a la inversa: U, R, U', R'. Lo que vendrían a ser los movimientos principales de todo el método se encuentran en todos los conmutadores, ya sea para todos los intercambios posibles de aristas y todos los intercambios posibles de esquinas. Luego en la parte de abajo dejo anotado lo que vendría a ser la notación para entender la escritura de este método. Es el mismo tipo de notación que se utiliza para Treestyle. Entonces si conocen esta notación pues la van a entender bastante fácil, y si no pues tengo un video explicando la notación. Luego dejo una pequeña recomendación que, como mencioné, este método no es del todo serio o del todo eficiente, no es tan avanzado ni demás, pero puede llegar a ser un método bastante interesante y llamativo. Luego también menciono algunos créditos o agradecimientos en los que, como tal, este método fue inspirado en el comentario de un amigo, y también me basé en todo el método utilizando el concepto de Treestyle y utilizando como base la hoja o el documento de Treestyle compartido por JPerm para crear mi hoja o documento. En la segunda pestaña, que se llama colores, dejo al lado izquierdo lo que vendría a ser el esquema de letras del sistema SPED, que es el que utilizo yo y voy a utilizar a lo largo del video para evitar confusiones. Abajo de este esquema de letras dejo un comentario mencionando que el buffer, tanto para aristas como esquinas, vendría a ser la letra B, que vendría a ser esta pieza. Esta sería la arista B y esta sería la esquina B. Al lado derecho anoté los tipos de conmutadores que utilicé para este método y cómo diferenciarlos con colores. Estos conmutadores los iré explicando más adelante en la sección tanto de aristas como de esquinas. En la tercera pestaña es donde dejo anotado todos los algoritmos para todos los posibles intercambios de lo que vendrían a ser las aristas, en donde la primera fila vendría a indicar lo que vendría a ser la primera pieza de intercambio, y la primera columna vendría a indicar la segunda pieza de intercambio. Si quiero hacer, digamos, este intercambio, quiero enviar de mi buffer a la O y de la O a la A, el intercambio OA, entonces en la primera fila busco la letra que vendría a ser la O, y en la primera columna busco la letra de lo que vendría a ser la letra A, y ahí encontraré el algoritmo específico para ese caso y ya quedaría.
En caso de no utilizar el mismo esquema SPEF, pueden guiarse con las letras que están encerradas en el paréntesis. Es decir, utilizando el mismo ejemplo de esta pieza a esta pieza va acá. Esta pieza que vemos es rojo amarillo, va de este lado, rojo amarillo. Esta letra vendría a ser que se encuentra en la capa R y en la capa D. Entonces buscan el paréntesis que tenga R y D y ahí encontrarán esa pieza. La segunda pieza, que es blanco y azul, la encuentran de este lado. Esta pieza se encuentra en la capa U y en la capa B. Entonces buscan en un paréntesis la pieza que tenga U y B. Lo mismo aplicaría para la cuarta pestaña, que vendría a ser la pestaña de las esquinas, donde dejé anotado todos los algoritmos para todos los posibles intercambios. La primera fila sería la primera esquina a la que queremos enviar nuestro buffer, y la primera columna es la segunda esquina a la que queremos enviar la primera esquina. Es decir, si de nuestro buffer tenemos lo que vendría a ser la letra I y de la I queremos ir a la A, lo que vendría a ser el intercambio IA, entonces primero buscamos en la primera fila la letra I y luego buscamos en la primera columna la letra A, y ahí encontramos el algoritmo específico para este caso y lo realizamos. Y en caso de no utilizar el mismo esquema, pues nos fijamos en los colores de la pieza. Esta pieza es verde, naranja, blanco, que está en esta ubicación. Esto vendría a ser en la capa F, la capa L y la capa U. Entonces buscamos un paréntesis que contenga estas tres letras, F, U, L, y ahí encontramos la pieza que queremos intercambiar. Luego vemos la letra A, es color blanco acompañado de azul y naranja, que vendría a ser en esta ubicación. Esta se encuentra en la capa U, luego en la capa B y en la capa L. Entonces buscamos un paréntesis que contenga esas tres capas, VL, y encontramos que es la letra A, y ahí procedemos a hacer el intercambio. En la última pestaña, que vendría a ser la quinta pestaña, encontramos un algoritmo para resolver lo que vendría a ser la paridad y también casos de flip o piezas que están en su posición o lugar correcto pero mal orientadas. Como ven, esta pieza está mal orientada, ya sea tanto para aristas como para esquinas. Como tal, no me enfoqué mucho en esta sección, ya que sentía que no era tan relevante para el método. Ya creo que a este punto, si conocen Tristas, los métodos que utilicen conmutadores, supongo que sabrán resolver las paridades que conlleve, y en el caso de piezas mal orientadas, supongo que conocerán la forma de resolverlas desde métodos principiantes, All-Postman o cualquiera. De todas formas, lo explicaré al final del video qué algoritmos utilizar que involucren Sexymove para resolver estos casos. Lo primero que me dispuse a pensar fue qué aristas podía intercambiar haciendo Sexymove. Así que si hago R, U, R', U', ignorando las esquinas que intercambié, me fijo en las aristas. Las aristas que cambiaron fueron la J, la P, la A, la Q y la B y la M. Como ven, están fuera de sus lugares, pero de esta forma el conmutador no estaba completo, faltaba algún otro movimiento o movimientos para completarlo. En ese momento, lo primero que se me ocurrió, que consideré más rápido o cómodo, fue hacer M'. Ahora, para terminar el conmutador, solo tendremos que ir a la inversa. Primero el antisexy, U, R, U', R'. Vemos que las esquinas regresaron a sus lugares y debemos de regresar la M para que los centros vuelvan a sus lugares. Recordemos que haciendo un Sexymove habíamos cambiado la posición de tres aristas. Al terminar el conmutador nos fijamos, la B y la M ya no están en su lugar, la A y la Q tampoco están en su lugar, sin embargo la J y la P sí están en su lugar. Con ello me di cuenta que debía escoger un buffer, y ese debía estar o entre la A y la Q o la B y la M. De por sí descarté la Q porque, ¿sabes? Iniciar a memorizar un cubo y tener que buscar la Q hasta acá atrás es un poco incómodo e ineficiente.
Y la M también la sentí un poco incómoda porque está a un lateral, entonces si iniciaba la memorización y tenía que girar el cubo para ver un poco mejor la M, pues es un poco incómodo para mí al menos. Entonces me quedaba o el buffer en la A o el buffer en la B. Y decidí escoger la letra a la que podía seguir fácilmente. En este caso sería la B. Como vemos, al hacer un sexy move, la B pasa de este lugar a este lugar. Eso lo puedo visualizar fácilmente. Sin embargo, la A queda en este lugar, lo que es un poco difícil de recordar, o al menos para mí es un poco difícil de recordar o seguir estando con los ojos cerrados, y por esa razón escogí la B como buffer. Y es curioso porque buffer inicia con B, así que wow. Esta primera serie reúne el tipo de conmutadores que son una mezcla entre sexy move y movimientos de la capa M, ya sea M', M o M2. Como tal son los más abundantes en el documento, ya que fueron los primeros que se me ocurrieron y pensé que eran los únicos, así que intenté usarlos en casi todos los intercambios posibles, pero luego me di cuenta que existían otros y me simplifiqué la vida. Y dependiendo de cómo iniciemos el conmutador, ya sea haciendo un movimiento de la capa M y luego haciendo el sexy move, o haciendo primero el sexy move y luego el movimiento de la capa M, de cada unión surgen dos tipos de conmutadores. De estas tres primeras combinaciones, cada una tiene una forma única para reconocerla. Las tres tienen en común esta característica: estas dos aristas, el lugar de la A y el lugar de la B apuntando hacia arriba. Casi siempre, o podría decirse que siempre, porque son posiblemente uno o dos casos en los que no tienen esta orientación, sino que tienen la orientación invertida. Pero no nos fijemos en eso, ya que son muy escasos. Es mejor recordar esta orientación: el lugar de la A y el lugar de la B apuntando hacia arriba. Y bueno, dependiendo de qué combinación estemos usando, la tercera arista se encontrará en una ubicación u otra. Para la combinación que involucra sexy move y una M normal, la tercera arista se encontrará acá atrás, en el lugar de la S. Entonces lo recordamos de esta forma: estas dos siempre apuntando hacia arriba y una en la parte de abajo, en la capa D, apuntando hacia atrás, no apuntando hacia abajo, apuntando hacia atrás. Para el caso en el que estemos usando la combinación que involucre M', la tercera pieza se encontrará aquí arriba en la capa de la U apuntando hacia el frente, no hacia arriba sino hacia el frente. Entonces, como vemos, también tiene estas dos apuntando hacia arriba, pero la otra arista está apuntando hacia el frente. La combinación que involucra sexy move y M2, la arista se encontrará también en la capa D, pero apuntando hacia abajo, y tiene que estar aquí enfrente, en el lugar de la U. Ahora, como mencioné, cada combinación tiene dos posibles variaciones, ya sea o empezar con el sexy move y luego utilizar el movimiento de capa M, o empezar con el movimiento de la capa M y luego a realizar el sexy move. Y entonces, para cada caso, ¿cómo sabremos con qué comenzar? ¿Con sexy move o con un movimiento de la capa M? Yo utilizaría una forma bastante sencilla para reconocer el caso, y eso sería por medio de una flecha. Como mencioné anteriormente, los tres casos tienen en común que siempre, o al menos la mayoría de los casos, siempre tendrá estas dos aristas en la parte superior apuntando hacia arriba. Lo único en lo que tendríamos que fijarnos sería el orden de intercambio. En el caso en que la flecha nos indique que la dirección es hacia la izquierda, es decir, el 1 vaya al 2 en este sentido, pues comenzaríamos utilizando sexy move y luego realizaríamos el movimiento de la capa M. En caso contrario, si la flecha está apuntando a la derecha, es decir, la pieza 1 va a la pieza 2, en este sentido, pues no comenzaríamos con el sexy move, sino que comenzamos con el movimiento de la capa M y luego realizamos el sexy move. Queremos ir desde el buffer hasta la X, de la X a la O, para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma: del buffer a la X, que estaría por acá, de la X a la O para luego regresar al buffer. Como vemos, no tenemos ninguna forma, nos falta la pieza que va en este lugar y
tendríamos que acomodar la otra, ya sea en la S, en la I o en la U. Algo que podría hacer sencillamente sería hacer una D. De esta forma colocamos tanto la X como la O en la capa de la M. Y ahora hacer una M para que la O me quede en este lugar y la X me quede en este lugar. De esta forma tengo estas dos aristas apuntando hacia arriba y la X en el lugar de la S, lo que nos lleva a la primera combinación de Sexy Move y M. Ahora, para saber con qué iniciar, ya sea Sexy Move o M, recordemos que debemos ver cómo cambian estas piezas de acá arriba, ya sea si la 1 va a la 3 o de la 3 a la 1. De la pieza 1 vamos a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 1. Es decir, que nos indica que la flecha va hacia la derecha. Es decir, no podemos comenzar con Sexy Move, debemos comenzar con M. Entonces es lo que hacemos aquí. Hago una D para colocar tanto el lugar de la X como el de la O en la capa M. Y hago una M para colocar el lugar de la O aquí y el lugar de la X acá. Ahora sí puedo proceder con el conmutador. Recordemos que la flecha va hacia la derecha, es decir, no puedo comenzar con Sexy Move. Debo comenzar primero con una M. Ahora sí, hago el Sexy Move. Ahora debo deshacer los movimientos M' y anti-sexy. Ahora debo regresar el setup haciendo una M' y una D'. Y ya quedaría. Del buffer queremos ir a la E, de la E a la P y de la P regresar al buffer, que se vería de la siguiente forma. Del buffer, la pieza 1, queremos ir a la E, la pieza 2, de la 2 queremos ir a la 3, que es la P, y de la P regresar al buffer. Sin embargo, si nos fijamos en esto, no tiene ninguna forma que hayamos visto, solo tenemos una pieza que está apuntando hacia arriba, nos falta la otra que debería estar aquí, y no hay ninguna en el lugar de la S, no hay ninguna en el lugar de la U, de la I, ni tampoco ninguna en el lugar de la U. Entonces tendríamos que hacer algún setup para que al menos una quede en este lugar y la otra quede en alguno de los tres lugares mencionados. Y es simplemente haciendo una F para colocar el lugar de la P en la parte de arriba. Así tengo dos aristas apuntando hacia arriba, pero no de la forma que quiero. Recordemos que es el lugar de la A y el lugar de la B que deben estar apuntando hacia arriba. Entonces tengo que buscar la forma de que estas dos aristas pasen a estos lugares. Es decir, simplemente haciendo una U'. De esta forma tengo estas dos aristas apuntando hacia arriba y ahora el lugar de la E me queda apuntando hacia el frente. Tengo la segunda combinación, que es el Sexy Move mezclado con M'. Ahora, para saber con qué comenzamos, si con Sexy Move o con M', tenemos que ver cómo cambian estas piezas que están acá arriba. Si la 1 va a la 3 o de la 3 va a la 1. Pues esto lo vemos fácilmente. De la 1 va a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 va a la 1. Es decir, la flecha iría hacia la izquierda. De esta forma. Y si va hacia la izquierda, entonces sabemos que comenzamos con Sexy Move. Es lo que hacemos, recordemos, colocamos la P haciendo una F' y luego una U'. Tenemos estas dos aristas apuntando hacia arriba y esta apuntando hacia el frente. Esta es la segunda combinación y vimos que esta toma el lugar de esta. Es una flecha que va hacia la izquierda, por lo que comenzamos con Sexy Move. Ahora hacemos M' y ahora anti-sexy y terminamos con una M. Ahora deshacemos el setup haciendo una U y luego una F y ya estaría. Veamos un tercer ejemplo. En este caso queremos ir del buffer a la Q, de la Q a la L para luego regresar al buffer, lo que se vería de la siguiente manera. De la pieza 1 a la 2, que esta sería la Q, de la Q a la L, que es la pieza 3, para luego regresar al buffer. Como vemos, solo la pieza 1 está en su lugar, esta está en su lugar pero tiene la orientación incorrecta, es decir, debería estar apuntando hacia arriba para tener estas dos piezas apuntando hacia arriba, pero en este caso está apuntando hacia atrás. Tenemos que buscar la forma de invertirla o bueno, colocarla en otra posición. Lo que se me ocurrió es hacer una L minúscula. De esta forma colocaba la Q apuntando hacia arriba y la L apuntando hacia abajo. Ahora solo tendría que colocar estas dos aristas en estas posiciones y la L en el lugar de la U, haciendo una U' y una D. De esta forma tengo la tercera combinación, que serían estas dos apuntando hacia arriba, el lugar de la A y el lugar de la B, y el lugar de la U apuntando hacia abajo. Para saber si comienzo con Sexy Move o con M2, pues simplemente tendría
que usar una flecha para saber cómo cambian estas piezas de acá arriba. En este caso la 1 va a la 2, esto ya nos dice desde el principio que la flecha apunta hacia la derecha. Es decir, no iniciamos con Sexy Move, sino que iniciamos con M2. Es lo que hacemos, primero hacemos el setup, es una L minúscula, luego una U y una D. De esta forma tengo estas dos piezas apuntando hacia arriba y en lugar de la L apuntando hacia abajo. Y como mencionamos, no puedo comenzar con Sexy Move, sino que debo comenzar con M2. Entonces hago M2, ahora sí hago Sexy Move, ahora M2', que es lo mismo que M2, y luego anti-sexy. Ahora debo regresar el setup, que sería UD', y luego una L minúscula prima, y ya quedaría. Veamos un caso bastante especial. En este ejemplo tenemos desde el buffer, queremos ir a la E, de la E a la Q para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma: de la pieza 1, que es el buffer, queremos ir a la E, que es la pieza 2, de la 2 queremos ir a la Q, que es la pieza 3, para luego regresar al buffer. Como vemos, tengo solo esta pieza hacia el frente, esta está en, digamos, su lugar correcto, pero con la orientación equivocada. Es decir, en vez de estar apuntando hacia arriba, está apuntando hacia atrás, y esta no está ni en la I, ni en la U, ni en la S. Pues, ¿cómo haríamos para resolver esto? Pues una forma bastante fácil para poder resolver esto sería hacer una M y luego una U'. Ese sería el setup, para luego que nos quede esta forma, que tenemos dos arriba y una en el lugar de la I. Esa sería la segunda combinación, Sexy Move más M'. Vemos que de la 1 queremos ir a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 1. Esto sería en este sentido. La flecha nos indicaría que comenzamos con Sexy Move y luego hacemos la M'. Sin embargo, hay una forma para reducir a un solo movimiento el setup, y eso sería haciendo una U. Y como vemos, no tenemos ninguna forma que hayamos visto anteriormente, o eso parece. En realidad, para esta situación tenemos la segunda combinación. Recordemos que para la segunda combinación teníamos estas dos aristas apuntando hacia arriba y esta apuntando hacia el frente, pero en este caso, aunque todas estén en sus lugares correctos, todas tienen la orientación incorrecta. Es decir, estas dos están en sus lugares pero no están apuntando hacia arriba. Esta está apuntando hacia atrás y esta hacia la derecha. Y esta está también en su lugar correcto, pero no está apuntando hacia el frente, sino que está apuntando hacia arriba. En este caso, de igual forma podemos aplicarlo. De forma que siempre que encontremos un caso en las que todas las aristas estén en zonas correctas, ya sea que estas dos no estén apuntando hacia arriba, sino que estén apuntando esta hacia atrás y esta a la derecha, y este no está apuntando hacia el frente, sino que está apuntando hacia arriba, o digamos que esté en el lugar en el que iría la U, pero no está apuntando en la dirección de la U, no está apuntando hacia abajo, sino que está apuntando hacia el frente. O igualmente se encuentra en el lugar en el que iría la S, pero no está apuntando en la dirección de la S, sino que está apuntando hacia abajo. Es decir, si encontramos alguna de las formas que hemos mencionado anteriormente para las tres combinaciones, pero todas las aristas están con la orientación incorrecta, podemos aplicar el caso. Pero esto es muy poco probable, es bastante improbable, son muy pocos los casos en los que podemos realizar esto. Por ello es que no lo mencioné al principio y como tal es difícil de ver y ejecutar, pero ya que estamos en este sentido vamos a ejecutarlo. Nos fijamos en las dos aristas que están acá y vemos cómo cambian. En este caso es de la 2 a la 3, es decir, la flecha apunta en este sentido, hacia la derecha. Por lo tanto no podemos comenzar con Sexy, comenzamos con M'. Entonces teníamos este caso. Iniciamos con un setup de un solo movimiento, que es una U, y recordemos, no podemos iniciar con Sexy, iniciamos con M'. Ahora sí, hacemos la Sexy. Ahora debemos deshacer los movimientos, una M y un anti-sexy, y luego regresar el setup, una U', y ya estaría. Recuerdo que mientras experimentaba hice un Sexy Move y luego me pregunté, ¿qué pasaba si en vez de hacer movimientos de la capa M, hacía movimientos de la capa S? Ya sea una S, una S' o S2. Entonces lo que hice fue una S'
y luego hice el anti-sexy y luego una S. Y me di cuenta que otras piezas cambiaban. Como se ve, el buffer fue al lugar de la O fue al lugar de la J y la J quedó en el buffer. Este descubrimiento dio inicio a lo que vendría a ser el segundo set. Aunque este set no es tan abundante como el primero. De hecho, creo que es el menos abundante en comparación a los 3 sets. Este set, al igual que el anterior, presenta 3 posibles combinaciones, ya sea Sexy Move sumado con una S, sumado con una S' o sumado con S2. Y cada combinación tiene 2 posibles variaciones, ya sea Sexy Move y luego un movimiento de la capa S, o primero el movimiento de la capa S y luego el Sexy Move. Primero identifiquemos qué formas pueden presentarse en este set y cómo reconocerlas. Todas las combinaciones tienen en común estas dos aristas, el lugar de la B apuntando hacia arriba y el lugar de la J apuntando hacia el frente. Creo que en este set, a diferencia del primero, es muy poco probable que las aristas se encuentren en estos lugares, pero con la orientación opuesta. Es decir, que esta no está apuntando hacia arriba, sino que está apuntando hacia la derecha, o que esta no está apuntando hacia el frente, sino que está apuntando a la derecha. Es muy poco probable que pase eso. Siempre van a encontrar que se encuentren estas dos en esta exacta posición, el lugar de la B apuntando hacia arriba y el lugar de la J apuntando hacia al frente. Y la otra pieza se puede encontrar en 3 ubicaciones diferentes, dependiendo de qué movimiento de la capa S usemos. Para la primera combinación, donde tenemos Sexy Move mezclado con el movimiento S, tendremos el lugar de la B apuntando hacia arriba, el lugar de la J apuntando hacia el frente, y la tercera pieza se encontrará en el lugar de la E, en este lugar. De ahí procederemos a hacer el conmutador. En el caso de que utilicemos la combinación de Sexy Move y S', tendremos estas dos piezas en estos lugares, lugar de la B apuntando hacia arriba y lugar de la J apuntando hacia el frente, y la tercera se encontrará en el lugar de la O apuntando a la derecha, aquí como ven, y de ahí procederemos a hacer el conmutador. Igualmente tenemos estas dos aristas, el lugar de la B apuntando hacia arriba y el lugar de la J apuntando hacia el frente, y la tercera se encuentra en el lugar de la X, aquí apuntando hacia abajo, de esta forma. Lo único que tendríamos que conocer para saber si empezar con Sexy Move o empezar con un movimiento de la capa S es fijándonos en estas dos aristas y en cómo iría el orden de intercambio, ya sea si la pieza que está en el lugar de la B quiere ir a la que está en el lugar de la J, o por el contrario, si la pieza que está en el lugar de la J quiere ir al lugar de la B. Yo me guiaré con una flecha. Creo que esto se ve como una flecha. En este caso, el orden sería el siguiente: de la pieza 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 1. Como mencioné, de la 1 a la 2. Es decir, tendríamos, por así decirlo, una flecha que apunta hacia arriba. Esta pieza iría a esta. En los casos en los que el orden de intercambio sea una flecha que apunta hacia arriba, empezamos usando un Sexy Move y luego utilizando el movimiento de la capa S. Si por el contrario tenemos el orden invertido, en este caso vamos de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 1. En este caso la 1 va a la 2 en este sentido. Más o menos se entiende, sería como una flecha que apunta hacia abajo. Cuando la flecha apunta hacia abajo no podemos comenzar con Sexy Move. Debemos comenzar primero con el movimiento de la capa S y luego proceder con el Sexy Move. Veamos este primer ejemplo. Del buffer queremos ir a la K, de la K a la O para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma. De la pieza 1 queremos ir a la 2, que sería la K, de la 2 a la 3, que sería la O, y de la O regresar al buffer. De esta forma tiene dos piezas en sus lugares, la que está en el lugar de la B y la que está en el lugar de la O. Esto nos podría dar indicios de que nos lleva a la segunda combinación, que sería una mezcla de Sexy Move con S'. Lo único que tendríamos que hacer sería colocar el lugar de la K en el lugar de la J, aquí, para completar la forma. Ahora, para saber si debemos comenzar con Sexy o S', pues nos guiamos en cuál sería el orden de cambio. En este caso vemos que de la pieza 1 vamos a la 2, esto nos indica una flecha hacia abajo,
de esta forma, lo que nos indica que no podemos comenzar con sexy move, debemos comenzar con S'. Entonces hacemos S' y procedemos con el conmutador. Sin embargo, tal vez se dieron cuenta de algo. Al inicio lo que hicimos fue una F' para colocar el lugar de la K en este lugar, para luego hacer una S'. Eso es un poco incómodo o ineficiente. Fácilmente podríamos hacer una F minúscula prima para mover ambas capas a la vez. Pero hacer este movimiento nos lleva no a la segunda forma, sino a la primera. De esta forma vemos que hay como un enlace entre los conmutadores. Como vemos, tenemos estas dos aristas en sus lugares correspondientes y esta tercera se encuentra apuntando hacia la izquierda en el lugar de la E, lo que nos indica que debemos ejecutar el primer conmutador. Y si vemos qué orden de cambio tienen estas dos aristas, el orden sería de la 1 a la 2, de la 2 a la 3. Es decir, tenemos una flecha que apunta hacia arriba. Lo que vuelve más sencillo esto, podemos comenzar con un sexy move. Entonces, podríamos ejecutar el segundo conmutador, pero tendríamos que iniciar haciendo una F' para luego hacer una S, lo que resulta un poco incómodo. En mi caso, para mayor comodidad, yo simplemente haría una F minúscula prima y luego comenzar con el primer conmutador. De aquí hago sexy move, luego una S y luego anti-sexy, y bueno, en vez de hacer una S' para luego hacer una F minúscula, lo que podría hacer sencillamente antes de hacer la S' sería simplemente hacer una F para cancelar movimientos, por así decirlo. Veamos otro ejemplo. Desde el buffer queremos ir a la O, de la O a la Q para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma: del buffer a la pieza 2, que sería la O, de la pieza 2 a la 3, que sería la Q, para luego regresar al buffer. Como vemos, tenemos esta pieza en el lugar de la B apuntando hacia arriba, esta en el lugar de la O apuntando hacia la derecha, lo que podríamos pensar que esto nos llevaría a la segunda forma. Solo tendríamos que buscar que la Q quede en este lado. Fácilmente podríamos hacer una M2 y luego una F', y ahí ya tendríamos la forma del segundo tipo de conmutador. Y ahora, para saber si debemos comenzar con sexy o con S', pues nos fijamos en estas dos aristas, qué orden de intercambio sería, si de la 3 a la 1 o de la 1 a la 3. Pero ya sabemos, la 1 va a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 1. En este caso sería una flecha que apunta hacia arriba, de la 3 a la 1, lo que nos indica que podemos comenzar con un sexy move. Como mencioné, más fácil sería M2 y luego una F' y luego proceder con el conmutador. Recordemos, podemos iniciar con sexy move, luego S', luego anti-sexy y S. Pero antes de regresar la S podríamos hacer una F minúscula para mover ambas capas a la vez y luego regresar M2 y ya estaría. Tenemos el siguiente ejemplo. Desde el buffer queremos ir a la T, luego de la T queremos ir a la W para luego regresar al buffer, lo que se vería de la siguiente forma: de la pieza 1 queremos ir a la 2, que vendría a ser la T, de la 2 queremos ir a la 3, que vendría a ser la W, para luego regresar al buffer. Esto no tiene ninguna de las tres formas que hemos visto para las posibles combinaciones. Entonces lo que yo haría sería hacer una D para colocar la W en el lugar de la X, lo que nos llevaría más o menos a la tercera combinación. Solo faltaría que la T quede en este lugar, pero esto se ve un poco complicado. ¿Cómo llego la T a este lugar? Pues no necesariamente tiene que ser la T, lo que podría ser es una R'. De esta forma, ahora el lugar de la B queda en el lugar de la J y el lugar de la T queda en el lugar de la B. Ahora sí tenemos la forma de la tercera combinación, estas dos aristas en estos lugares y esta en el lugar de la X. Y ahora, para saber si comenzamos con S2 o con sexy move, pues nos guiamos con el orden de cambio. Como sabemos, de la pieza 1 vamos a la 2, entonces sería una flecha que apunta hacia arriba. De esta forma sabemos que debemos iniciar con un sexy move. Entonces es lo que hacemos. Primero hacemos una D para colocar el lugar de la W en el lugar de la X, y ahora hacemos una R' para que queden estas dos aristas en estos lugares. El lugar de la T quede en el lugar de la B y el lugar de la B quede en el lugar de la J. Ya vemos, y como mencionamos,
podemos iniciar con sexy move. Entonces, sexy move, S2, anti-sexy, M2. Y ahora solo regresamos el setup, una R y una D', y ya quedaría. El tercer set como tal, la primera versión, es irrelevante. Y más que nada lo agregué porque en principio parecía ser una buena idea hasta que me di cuenta que no era tan buena idea. Pero como tal inició de esta forma. Haciendo sexy move y movimientos de la capa M obtuve el primer set de conmutadores. Haciendo sexy move y movimientos de la capa S obtuve el segundo set de conmutadores. Pero ¿podía mezclar sexy move y movimientos de la capa E? Era la única capa intermedia que no había probado hasta ahora, así que decidí intentarlo. Primero intenté hacer un sexy move y luego un movimiento de la capa E aleatorio, es decir, digamos una E, ya que estamos. Y luego anti-sexy y E'. Como vemos, sí cambia 3 piezas, pero el buffer, que es la pieza principal, no se ve alterada por nada. Esto ciertamente no me beneficia, ya que quiero que el buffer se vea involucrado, no que se quede intacto. Pero luego me surgió una idea. Mientras practicaba y experimentaba pensé, ¿cómo cambian las piezas dependiendo de la cantidad de sexy move que realice? Entonces decidí experimentar. Como hemos visto, hacer un sexy move nos coloca el buffer aquí en el lugar de la A. Pero ¿qué pasa si hago más de uno? ¿Qué pasa si hago 2? Hacer 2 sexy move nos coloca el buffer en el lugar de la J. Ahora que el buffer está en la capa E, ahora sí podría hacer intercambios con la capa E. Seguí probando. Si hacía 3 sexy moves, pues las aristas volvían a sus posiciones iniciales. La A en la A, la B en la B, la J en la J, lo mismo con la P, la M y la Q. Aunque las esquinas no, pero las aristas sí, entonces esto no me funcionaba. ¿Qué pasaba si añadía uno más? O sea, 4 sexy moves. Pues el resultado era lo mismo a un sexy move. ¿Para qué hacer 4 si podía hacer 1? No tendría sentido. Si hacía 5, pues me quedaba el mismo resultado que hacer 2. Y si hacía 6, pues no afectaba en nada. Entonces solo tenía 2 opciones. O hacer un sexy move y movimientos de la capa M o S, como en los primeros 2 sets. O hacer 2 sexy move y movimientos de la capa E. Y en un principio sí había hecho algunos cuantos algoritmos implementando este concepto de doble sexy move y movimientos de la capa E, aunque ciertamente eran bastante incómodos, pero quería implementarlo de cierta forma. Este miniset, al igual que el anterior, tiene en común que para cada combinación estas dos son las aristas más importantes en las que nos fijamos. Bueno, es prácticamente lo mismo que el anterior, pero ya la tercera arista sí varía dependiendo del movimiento de la capa E. Y bueno, si hacemos la combinación de sexy doble y E, tendremos estas dos aristas como mencioné, y la tercera se encontraría en la posición de la F. Si hacemos la combinación de sexy doble con E', pues igualmente encontraremos estas dos aristas primordialmente, y la tercera se encontraría en el lugar de la N. Si hacemos la combinación de sexy doble y E2, pues primordialmente encontraríamos estas dos aristas igual que los anteriores, y la tercera se encontraría en este lugar, el lugar de la R. Para este caso se vería de esta forma: del buffer queremos ir a la J, de la J a la F y de la F regresar al buffer. Entonces hacemos doble sexy move para colocar el buffer en el lugar de la J, sexy sexy, luego una E, anti-sexy anti-sexy para colocar la F en su lugar, anti-sexy anti-sexy, y luego E', y ya quedaría. Para este caso queremos ir del buffer a la J, de la J a la N y luego regresar al buffer. Entonces para esto hacemos sexy sexy, luego una E' y luego anti-sexy anti-sexy y regresamos la E. Para este último caso pues tenemos desde el buffer queremos ir a la J, de la J a la R para luego regresar al buffer. Entonces como sexy sexy para colocar la J en su lugar, luego E2 para colocar la R en su lugar, anti-sexy anti-sexy, y ya quedaría.
Entonces esos son los únicos 3 algoritmos que dejé en el documento. Ya quedaría de parte de cada uno si quieren probar hacer doble sexy para hacer los intercambios desde el buffer hasta alguna pieza que se encuentre en la capa de la E. Y bueno, hacer los intercambios que quieran. A algunos tal vez se les haga más cómodo y rápido hacer doble sexy y no les importe. Me di cuenta que, como había mencionado, haciendo un sexy move y luego moviendo la capa E, digamos, hago una E y luego anti-sexy y luego una E'. Las piezas que se intercambian son las siguientes: la A queda en la J queda en la F y la F queda en la A. Como vi que el buffer no se veía alterado, pero en lugar de la A sí, pensé que la forma más sencilla para arreglar esta situación sería colocando el buffer en el lugar de la A, para que la A no fuese intercambiada, sino que el buffer fuera el que se intercambiase. Si quería que el buffer participara en el intercambio, lo único que tendría que hacer sería una U' para que el buffer se encontrara en el lugar de la A, como vemos aquí, y ya podía ejecutar un sexy move, luego algún movimiento de la capa E, ya sea E', o E2. En este caso, digamos una E, hago anti-sexy, luego E' y luego una U. O en vez de hacer esos dos movimientos por separado, podría hacer una U minúscula para devolver ambas capas a la vez. Y como vemos, ahora sí el buffer queda intercambiado. Y en comparación al doble sexy move, la cantidad de movimientos se ve reducida considerablemente. Aunque ciertamente se le agrega un setup al inicio, pero es un setup de un solo movimiento, no es nada. Entonces, una vez que me percaté de ese trucazo, decidí cambiar todos los algoritmos que tenían sexy move doble para mayor eficiencia, por así decirlo. Sin embargo, sí dejé mínimo 3 algoritmos, al menos uno de cada combinación, para que al menos quedaran vestigios de que intenté probar ese método. Tal vez no funcionó, pero al menos quedan los recuerdos. Entonces esta segunda variación del tercer set vendría a utilizar estas equivalencias que considero que son más cómodas o más rápidas. Para las 3 combinaciones tienen 2 aristas en común. Una arista que estará apuntando hacia arriba en esta parte, en lugar de la A, y una arista que está apuntando hacia el frente en esta parte, en lugar de la J. Ya la tercera dependerá del tipo de movimiento de la capa E que realicemos. Para la primera combinación, que viene siendo la mezcla de un sexy move más un movimiento de E, encontraremos estas 2 aristas, como mencioné, en estos lugares específicos, y la tercera se encontraría en este lugar, el lugar de la F, apuntando hacia la izquierda. Como ven, tendría esta forma. En el caso en el que hagamos sexy move más un movimiento de E', pues igualmente encontraremos estas 2 aristas en estos lugares específicos, lugar de la A, lugar de la J, y la tercera se encontraría en este lugar, el lugar de la N, apuntando hacia la derecha, acá atrás. Como ven, esta sería su forma. En el caso de que mezclemos sexy move y E2, pues igualmente tendrá estas 2 aristas en común, en el lugar de la A apuntando hacia arriba y el lugar de la J apuntando hacia el frente, y la última se encontraría acá atrás, el lugar de la R apuntando hacia atrás. Como ven, esta sería su forma. Ahora, ¿cómo sabremos para cada combinación con qué iniciar el conmutador? Ya sea con sexy move o con algún movimiento de la capa E. Pues el truco de la flecha nunca decepciona. En este caso nos fijamos en las 2 piezas que van a tener en común todas las combinaciones y vamos a ver el orden de cambio, ya sea si la pieza que está acá arriba cambia con la que está aquí enfrente, o por el contrario, la pieza que está acá enfrente cambia con la que está arriba. Para los casos en los que la pieza que está aquí arriba y acá atrás, en lugar de la A, cambia con la que está aquí enfrente en el lugar de la J, es decir, la pieza 1 va a la pieza 2, pongamos una flecha, digamos que esta flecha va hacia abajo, en este sentido, hacia abajo. En los momentos en los que la flecha apunte hacia abajo,
podemos iniciar con un sexy move y luego realizar el movimiento de la capa E. Ahora la pieza 1 se encuentra aquí abajo y va a la pieza 2 que está acá arriba y acá atrás. La flecha iría en este sentido, hacia arriba por así decirlo. Entonces para estos casos no podemos iniciar con sexy move. Primero tendríamos que hacer el movimiento de la capa E y luego realizar el sexy move. Digamos que del buffer queremos ir a la F, de la F a la S y de la S regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma: tenemos el buffer, queremos ir a la F que es la pieza 2, de la 2 queremos ir a la S que es la pieza 3 para luego regresar al buffer. Este caso no tiene ninguna de las formas que hemos visto anteriormente, excepto por la F que se encuentra en una de las 3 posiciones que podría tener la tercera pieza. Se encontraría en la posición que sería más cómodo para ejecutar la combinación número 1. Yo lo que haría sería una R minúscula prima y de esta forma tenemos la primera combinación. Tenemos una pieza en este lugar, el lugar de la A aquí atrás, una pieza en el lugar de la J y ya la F se encuentra en la F. Esto nos lleva al primer conmutador. Como vemos tiene la forma bastante fácil del setup. Ahora para saber con qué iniciamos, ya sea un sexy move o con un movimiento de la capa E, pues vemos cómo cambian estas dos piezas. En este caso sabemos que la 3 quiere ir a la 1, entonces sería una flecha que apunta hacia abajo. Podemos comenzar con un sexy move. Entonces es lo que hacemos aquí. Hacemos una R minúscula prima para que nos quede de esta forma. El lugar de la S queda aquí arriba, el lugar de la B queda en el lugar de la J y la F queda, bueno, el lugar de la F queda en este mismo lugar. Entonces dijimos que podemos iniciar con un sexy move. Ahora hacemos E, ahora anti sexy y ahora E prima y regresamos el setup de una R minúscula y ya quedaría. Del buffer queremos ir a la G, de la G a la K para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma: del buffer, la pieza 1, queremos ir a la G que es la pieza 2, de la G a la 3 que es la pieza K y para luego regresar al buffer. Tiene ninguna de las formas que hayamos visto. Podríamos hacer sencillamente una F' para que la K quede en el lugar de la J, luego una L' para que la G quede en el lugar de la F y luego una U' para que el buffer quede aquí atrás, para ser más cómodo. Y aquí nos quedaría como tal la primera combinación. Como vemos, ahora debemos saber cómo cambian estas dos piezas. Y como vemos, la 3 es la que quiere ir al lugar de la 1. Si vemos el orden, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Entonces esto tendría una flecha que apunte, podría decirse que hacia arriba. Sabemos que cuando la flecha apunta hacia arriba no podemos iniciar con sexy move. Primero tendríamos que hacer el movimiento de la capa E, es decir, hacemos una E y luego proceder con el conmutador. Sin embargo, si se dieron cuenta de algo, antes de llegar a la primera combinación hicimos una U' para luego hacer una E. Esto es un poco incómodo, ya que sencillamente podríamos hacer una U minúscula prima para mover ambas capas a la vez. Pero al hacer esto no nos queda la primera combinación, nos queda la segunda combinación, donde es la mezcla de sexy move más E'. Si nos fijamos en estas dos piezas, la 1 quiere ir a la 2, sería una flecha que apunta hacia abajo. Podemos iniciar con un sexy move y es lo que yo haría. Primero haría una F' para colocar el lugar de la K en el lugar de la J. Ahora haría una L' para colocar el lugar de la G en el lugar de la F. Y luego una U minúscula prima para que nos quede la segunda combinación. Y como vemos, este intercambio podemos iniciar con sexy move y es lo que voy a hacer. Sexy move, ahora una E prima, anti sexy y antes de volver a hacer la E para luego hacer una U minúscula, sencillamente podría dejar esta capa, la capa de la E aquí mismo y regresar con una U, luego la L y luego la F para así terminar. Del buffer queremos ir a la G, de la G a la E para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma: la pieza 1, el buffer, queremos ir a la G, la pieza 2, de la 2 queremos ir a la pieza 3 que es la E para luego regresar al buffer.
tampoco tiene la forma de alguna de las tres combinaciones que hemos visto, que hacemos una L' para colocar la G en el lugar de la F. Luego hacemos una U minúscula prima para colocar estas dos piezas en estos lugares, el buffer acá atrás en el lugar de la A y la G en el lugar de la J. Sin embargo, nos queda el lugar de la E aquí, y esto no coincide con ninguna de las tres combinaciones mencionadas, pero esto se arregla fácil haciendo L2, de forma que nos queda la E en el lugar de la R, de Sexy Move más E2. Ahora, para saber con qué comenzamos, vemos que de la pieza 1 queremos ir a la 2, nos fijamos, colocamos esta flecha, la flecha apuntaría hacia abajo, es decir, podemos iniciar con Sexy Move. Entonces es lo que hacemos, primero una L' para colocar tanto el lugar de la E como el lugar de la G en la capa intermedia de la E para realizar el conmutador, y luego una U minúscula prima para traer el lugar del buffer aquí al lugar de la A y el lugar de la G queda en el lugar de la J, de esta forma. Y ahora solo tendríamos que llevar el lugar de la E, esta pieza, atrás, haciendo L2, para que me quede como la tercera combinación. Y como mencionamos, podemos iniciar con Sexy Move, ahora E2, ahora Anti-Sexy y E2, o E2', que es lo mismo. Ahora debemos deshacer el setup, debemos devolver otra vez la pieza de la E aquí al frente, haciendo L2. Ahora hacemos una U minúscula para regresar el buffer a su lugar y la G también. Y ahora debemos devolver estas piezas a sus lugares correspondientes haciendo L. Y ya quedaría. Algo que me gusta mucho de este set, y es algo especial ya que es el único en el que podría aplicarse, cancelar movimientos dentro del conmutador. Como tal, si se dan cuenta, al hacer un Sexy Move, el último movimiento es en la capa U. Y al hacer un anti-sexy, el primer movimiento es en la capa U. Podríamos reducir la U' del Sexy Move y reducir la U del anti-sexy, de forma que solo tendríamos que hacer R, U, R', y luego a la hora de hacer el anti-sexy solo tendríamos que hacer R, U', R'. Y esto es debido a que en este conmutador, al terminar en la capa U y luego comenzar con la capa E no altera para nada la capa U, por lo que no importa si eliminamos esos dos movimientos. A comparación de los primeros dos sets, en los que obligatoriamente sí tenemos que hacer los 4 movimientos completos, R, U, R', U', ya que la M y la S sí alteran la capa U como tal. Por lo tanto, no podemos dejar el Sexy Move y el Anti-Sexy incompletos. Como tal, yo creo que diría que la parte de las esquinas es la parte que menos me gusta o la que más se me complica por alguna razón. Cuando comencé a aprender Treestyle, primero aprendí aristas y luego aprendí esquinas, y se me hizo muchísimo más fácil entender Treestyle en aristas que Treestyle en esquinas. Por mucho que experimentara con los conmutadores y demás, se me complicaba entender cómo funcionaba. Ya después de mucha práctica y mucho tiempo, pues comencé a comprenderlo y a captarlo. Lo mismo hice para Sexy Style. Primero comencé creando los conmutadores y los algoritmos para las aristas, y para el final dejé todo lo que tendría que ver con esquinas, y me asusté mucho porque no tenía la menor idea de cómo comenzar esta sección o qué algoritmos o conmutadores usar. Lo curioso es que aunque experimentara mucho con esta sección, solo logré hacer 2 sets, muy pocas variaciones de conmutadores para esquinas, pero logré escribir todos los algoritmos y conmutadores muchísimo más rápido que para la sección de aristas. No sé si fue porque para ese tiempo me quedé sin internet y entonces no tenía con qué distraerme, así que me puse todo el día en la computadora a escribir todos los algoritmos, y tal vez por eso terminé más rápido esquinas que aristas. Pero bueno, no sé. Sentí que se me hizo más fácil completar los algoritmos de esquinas con Sexy Style que en la sección de aristas. Para las esquinas decidí que el buffer sería el mismo que para aristas. No sabría qué tanto afectaría, pero bueno, comencé a experimentar.
al hacer un sexy move, ¿cómo cambian las esquinas? Sexy move, veo que el buffer me queda en el lugar de la A me queda en el lugar de la N, la C me queda por acá atrás y la V me queda aquí. En aristas solo se cambiaban 3 de lugar, en esquinas cambian 4 de lugar. Estas dos cambian entre sí y bueno, esta cambia de orientación y estas dos también cambian entre sí. Lo primero que se me ocurrió fue unir el sexy move con algún movimiento de L. No podía hacer U porque luego no podría regresar el sexy move, me quedaría todo chueco. Tampoco podría hacer R porque lo mismo pasaría, no podría regresar el sexy move. Lo mismo con la B, no importa. Entonces la única capa que quedaba libre para poder conmutar las piezas sería la capa L. Cada combinación también tiene una forma específica para identificarla. Las tres formas tienen en común estas dos aristas, el lugar de la A y el lugar de la B apuntando hacia arriba. Y ya la tercera dependería si usamos un movimiento de L, L' o L2. Para la primera combinación, en el caso de que usemos sexy move y combinado con el movimiento de L, pues encontraremos dos aristas en esta parte, aquí arriba, y la tercera se encontrará aquí atrás, en el lugar de la S. Entonces recordemos, tendríamos el lugar de la A y el lugar de la B apuntando hacia arriba, y el lugar de la S apuntando hacia atrás. Para la segunda combinación, en el caso de que mezclemos sexy move y movimientos de L', pues igualmente encontraremos estas dos aristas y la tercera se encontraría aquí en el lugar de la I. Entonces tendríamos lugar de la A, lugar de la B apuntando hacia arriba y lugar de la I apuntando hacia el frente. Para la última combinación, que vendría a ser la mezcla entre sexy move y L2, y de hecho viendo el documento creo que es el que más utilicé o el que más abunda, pues tendría esta forma. Estas dos aristas igualmente apuntando hacia arriba y la última se encontraría aquí en el lugar de la U. Entonces tendríamos lugar de la A, lugar de la B apuntando hacia arriba y la última sería el lugar de la U apuntando hacia abajo. Como ven, se vería de esta forma. Ahora, para todas las combinaciones, ¿cómo sabremos qué versión usar del conmutador? Ya sea el que inicie con sexy move y luego un movimiento de la capa L o viceversa. Pues para esto utilizamos de nuevo el trucazo de la flecha, el que nunca decepciona. Entonces, ya que todas tienen en común estas dos esquinas, pues nos fijamos en cómo sería el orden de cambio entre estas dos, ya sea si esta va a este lugar o por el contrario esta va a este lugar. En este caso sería de la esquina 1 a la esquina 2, lo que nos daría una flecha que va hacia la izquierda. Para este caso podemos iniciar con sexy move y luego proceder con el movimiento de la capa L. Si tenemos el caso opuesto, digamos que ahora la esquina 1 es esta y la esquina 2 está de este lado, ahora el orden de cambio sería de esta forma. Sería con una flecha que apunta a la derecha. Para estos casos en los que la flecha apunta a la derecha, no podemos iniciar con sexy move, debemos iniciar con el movimiento de la capa L y luego proceder con el sexy move. Veamos este primer ejemplo. Desde el buffer queremos ir a la H, de la H a la G para luego regresar al buffer, lo que se vería de la siguiente forma. La pieza 1, el buffer, queremos ir a la pieza 2 que es la H, de la H queremos ir a la pieza 3 que es la G para luego regresar al buffer. Esto como tal no tiene ninguna de las formas que hemos visto. Para esto yo haría un setup de la siguiente forma. Haría una U' para colocar el lugar del buffer en el lugar de la A aquí. Luego una D'. Ahora hago una R' para subir la H a este lugar. De esta forma tengo estas dos esquinas, que es la forma común que tienen las tres combinaciones. Y el lugar de la G se encuentra en el lugar de la S, lo que nos lleva a la primera combinación. Ahora, para saber si comenzamos con L o con sexy move, pues miramos el orden de cambio entre estas dos. En este caso, la pieza 1 va a la 2 de esta forma, es una flecha que apunta a la derecha, por lo tanto no podemos comenzar con sexy move. Debemos comenzar con L. Entonces,
Como recordemos, colocamos el buffer en este lado haciendo una U' y luego una D' para colocar la H aquí y luego una R' para subirla a esta capa. Ahora tengo estas dos esquinas de este lado y la tercera se encuentra aquí. Y como vemos, no podemos iniciar con Sexy Move, entonces comenzamos con L. Ahora sí hacemos Sexy Move, ahora L' y Anti-Sexy. Y ahora solo debemos regresar la H a su lugar deshaciendo el setup. Bajamos la H haciendo una R para que quede acá atrás, luego una U para regresar el buffer y una D para regresar estas dos piezas y ya quedaría. Tenemos el siguiente ejemplo. De nuestro buffer queremos ir a la J, de la J a la E para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma. De nuestro buffer, la pieza 1, queremos ir a la J, que es la pieza 2. De la 2 queremos ir a la pieza 3, que es la E, para luego regresar al buffer. Como tal, esto no tiene ninguna de las formas que hayamos visto otra vez. Yo lo que tengo escrito sería simplemente hacer una L, luego una F' y luego una L'. De esta forma tengo la segunda combinación, en la mezcla de Sexy Move más L'. Tengo estas dos esquinas, el lugar de la A y el lugar de la B apuntando hacia arriba y el lugar de la I apuntando hacia el frente. Es un poco complicado de ver a primeras, pero bueno, es cuestión de practicarlo. Ahora, para saber con qué inicio, si con Sexy Move o con L', ya se ve a primera instancia. Vemos que la esquina 1 va a la 2, de esta forma, con una flecha que apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, podemos comenzar con un Sexy Move. Entonces, es lo que hacemos. Hago una L para colocar la E aquí, luego una F' para colocar la J aquí al frente y la E aquí abajo, y ahora simplemente una L' para colocar la J aquí y la E aquí al frente. Entonces tengo estas dos esquinas apuntando hacia arriba y hasta el frente. Es la segunda combinación y puedo iniciar con el Sexy Move. Entonces Sexy Move, L', Anti-Sexy, L. Ahora sí, solo sería regresar el setup y ya quedaría. Veamos este último ejemplo. Desde el buffer queremos ir a la R, de la R a la L para luego regresar al buffer. Lo que se vería de la siguiente forma. Del buffer pieza 1 queremos ir a la 2, que es la R, de la 2 a la 3, que es la L, para luego regresar al buffer. Esto como tal tampoco tiene ninguna de las formas que hayamos visto. Lo que haría sería una L' para subir la L aquí arribita, y ahora la R me queda de este lado aquí atrás, por acá atrás. Entonces ahora hago una U', de esta forma la L me queda de este lado y la B me queda aquí atrás, para a la hora de hacer L2 la R y la L me queden unidas de esta forma y el buffer me quede aquí en el lugar de la U. Ahora solo tendría que hacer U2 para que me quede la tercera combinación. Estas dos piezas, el lugar de la A y el lugar de la B apuntando hacia arriba y el lugar de la U apuntando hacia abajo, que sería la mezcla de Sexy Move más L2. Ahora, para saber con qué iniciar, solo tendría que ver el orden en el que cambian estas dos piezas, ya sea si la 3 va a la 2, que no es así, o si la 2 va a la 3. En este sentido, la 2 va a la 3, sería una flecha que apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, podemos comenzar con un Sexy Move, y es lo que haremos aquí. Recordando, hacemos una L' para colocar el lugar de la L aquí arriba y el lugar de la R queda aquí abajo. Ahora hago una U' para colocar el lugar de la L aquí a la derecha y el lugar del buffer aquí atrás. Luego una L2, el buffer me queda aquí en el lugar de la U y el lugar de la R me queda aquí. Estas dos están unidas, así que solo las tengo que colocar aquí atrás, haciendo U2. De esta forma ya me queda la tercera combinación. Recordemos que podemos iniciar con Sexy Move, L2, Anti-Sexy, L2. Ahora sí, ya podemos deshacer el setup y recordemos que habíamos colocado estas dos esquinas atrás, la traemos al frente otra vez haciendo U2. Recordemos que habíamos colocado el buffer en el lugar de la U, pero inicialmente estaba acá arriba, así que hacemos L2. Y recordemos que habíamos colocado la L de este lado, la traemos aquí y la bajamos a su lugar. De esta forma ya quedaría resuelto este ejemplo.
Algo que decidí probar fue con la capa D. Hice Sexy Move, D, Anti-Sexy y D'. Como ven, en este caso intercambié 3 esquinas y las aristas no se ven para nada afectadas. Sin embargo, al hacer esto el buffer no se ve afectado. Lo que cambia sería la C que quede en el lugar de la P que quede en el lugar de la L y la L que quede en el lugar de la C. ¿Y cómo haría para que el buffer se vea involucrado? Lo que se me ocurrió fue que el lugar de la B tome el lugar de la C, para que la C no se vea afectada, sino que se vea afectado el buffer. Y entonces eso fue lo que hice. Antes de iniciar el conmutador, primero tendría que hacer una U para colocar el buffer en el lugar de la C, y ahora sí podría hacer Sexy Move y algún movimiento de la capa D, por ejemplo en este caso D, Anti-Sexy y D', y luego regresar el buffer a su lugar. Y como vemos, ahora la C no se ve involucrada, pero el buffer sí. Vemos que el buffer queda en el lugar de la P en la L en el buffer. Y de esta forma intercambio piezas utilizando el buffer. Bien, en primero las 3 combinaciones tienen en común estas dos piezas, estas dos esquinas. La pieza 1 que se encontrará en el lugar de la C apuntando hacia arriba, y la pieza 2 que se encontrará en el lugar de la P apuntando hacia la derecha. Y dependiendo de qué movimiento de la capa D hagamos, ya sea una D o D2, encontraremos la tercera pieza en 3 lugares diferentes. Para la primera combinación, si hacemos Sexy Move y hacemos una D, pues la tercera pieza la encontraremos de este lado. Entonces sería la C apuntando hacia arriba, la P apuntando a la derecha y la L apuntando hacia el frente. De esta forma se vería la primera combinación. La segunda combinación se vería de esta forma. Estas dos piezas en común igualmente, la C apuntando hacia arriba, la P a la derecha, y la tercera se encontraría aquí en el lugar de la T, apuntando hacia atrás. Se vería de esta forma. Como vemos, esta sería la segunda combinación. Para la última combinación, que vendría a ser la mezcla entre Sexy Move y D2, pues encontraremos las piezas de esta forma. La C apuntando hacia arriba y la P apuntando a la derecha de igual forma, al igual que las anteriores combinaciones. Y la última se encontraría en el lugar de la H, aquí mismo. Sin embargo, se pueden presentar algunos casos especiales o variaciones para estos algoritmos, que podríamos verlo de esta forma. Cuando la pieza que esté en la capa de la U esté apuntando hacia arriba, solo podría cambiar con las esquinas que tengan este sentido, como ven. Ahora, ¿qué pasa si tiene otra orientación? Digamos que esté apuntando hacia el frente. Para este caso, giramos la esquina en sentido antihorario. Entonces, si queremos cambiar con las que están abajo, pues las que están abajo también tendríamos que girarlas de forma antihoraria. Es decir, si la pieza que está en la capa U está apuntando hacia el frente, solo puede cambiar con las esquinas que están abajo cuando tienen esta orientación o este sentido. Ahora, si le damos otro giro antihorario, de esta forma, a las esquinas de abajo también podríamos cambiarle la orientación. En el caso que la pieza que esté en la capa U esté apuntando a la derecha, solo puede cambiar con las esquinas que estén apuntando hacia abajo. Este creo que sí es más entendible. Como las 3 combinaciones tienen en común estas dos piezas, pues serán en estas dos en las que nos fijamos. Y el orden en el que cambian, ya sea si la 1 va a la 2 o de la 2 a la 1. En este caso la 1 va a la 2, lo que sería como una flecha que apunta hacia abajo, por así decirlo. Y en los casos en los que la flecha apunta hacia abajo, que este sea el orden de intercambio, podemos iniciar con Sexy Move y luego realizamos el movimiento de la capa D. Por el contrario, si ahora la pieza 1 se encuentra aquí en el lugar de la P y la pieza 2 se encuentra aquí en el lugar de la C, ahora el orden de cambio sería de 1 a 2, que se representaría con una flecha que apunta hacia arriba. En este caso se vería de esta forma.
lo que nos indicaría que no podemos iniciar con Sexy Move, debemos comenzar con un movimiento de la capa D. Desde el buffer queremos ir a la K, de la K a la G y de la G regresar al buffer, lo que se vería de la siguiente forma. Desde el buffer queremos ir a la pieza 2 que es la K, de la pieza 2 a la 3 que es la G y de la 3 regresar al buffer. Estas esquinas tendrían como la forma del primer conmutador. No podríamos colocar simplemente el buffer en este lado porque no podría cambiar adecuadamente con las esquinas que están abajo. Podríamos o cambiarle la orientación para que quede apuntando hacia el frente, como mencioné en uno de los casos especiales, para que quede de esta forma, o podríamos hacer un setup para cambiar la orientación de estas esquinas. En el primer caso, si queremos cambiarle la orientación a la esquina de arriba para poder cambiar correctamente con estas esquinas, lo que podríamos hacer sería una R', U, R, U', de forma que estas dos esquinas me queden apuntando hacia el frente, y ahora sí podría cambiar correctamente. En caso de que no entendamos bien qué orientación tienen las esquinas, podemos utilizar otro setup, y en este caso yo lo que haría sería una U, luego una F. Ahora sí, estas esquinas tienen la orientación adecuada para el primer conmutador y solo tendríamos que colocar esta esquina de este lado. Como vemos, ahora sí tendríamos la primera versión del primer conmutador. Entonces ahora, para saber si comenzamos con Sexy Move o con el movimiento de la D, tendríamos que fijarnos en el sentido en el que cambian estas piezas, ya sea en este caso la 3 es la que va a la 1, sería una flecha que apunta hacia abajo, es decir, podemos comenzar con el Sexy Move. Y es lo que haría aquí. Primero haría una U, luego una F. De esta forma estas dos esquinas me quedan con la orientación que vimos al principio. Luego solo tendría que colocar esta esquina de este lado, aquí. Como mencionamos, podemos iniciar con Sexy Move, luego una D, luego Anti-Sexy y luego D'. Y ahora solo tendríamos que deshacer el setup. Sería colocar la G de este lado, ahora bajarla y regresar el buffer a su lugar inicial, y ya quedaría. Tenemos el siguiente ejemplo. Del buffer queremos ir a la K, de la K a la O y de la O regresar al buffer, lo que se vería de la siguiente forma. Tendríamos este caso: del buffer, la pieza 1, queremos ir a la K, que es la pieza 2, de la 2 a la 3, que es la O, y de la O regresar al buffer. En principio, si hacemos una U, esto sería similar a la segunda combinación, que sería la mezcla de Sexy Move y D'. Sin embargo, estas piezas tienen la orientación incorrecta. Para poder realizar la segunda combinación bien, esta tendría que ser la orientación correcta, siempre y cuando el buffer esté apuntando hacia arriba. Sin embargo, lo que tenemos es como si rotáramos la esquina en sentido antihorario, de esta forma para la O y de esta forma para la K. Para este caso, recordemos, entonces tendríamos que rotar esta esquina también en sentido antihorario, para que nos quede apuntando hacia el frente y poder realizar bien el conmutador. Entonces, algo que podríamos hacer es, si tenemos el buffer desde aquí, podríamos hacer U2, luego una L' y luego U2 otra vez. De esta forma tenemos la orientación para poder cambiar con estas dos esquinas. Ahora, para saber si debemos comenzar con el Sexy Move o con la D', pues nos fijamos en estas dos esquinas. Si la 1 va a la 2 o de la 2 a la 1. En este caso la 1 va a la 2. Es una flecha que apunta hacia abajo, por lo que podemos comenzar con el Sexy Move. Y es lo que hacemos aquí. Como vemos, estas esquinas están orientadas en este sentido, por lo que tendríamos que cambiarle la orientación a esta pieza para que apunte hacia el frente, haciendo U2, luego L' y U2. De esta forma, para que estas dos esquinas me queden apuntando hacia el frente. Y como mencionamos, podemos iniciar con Sexy Move, luego una D' y luego Anti-Sexy y luego D. Debemos regresar la orientación de esta esquina regresando el setup U2, L, U2, y ya estaría. Veamos este último ejemplo, que también podría ser un ejemplo especial. Del buffer queremos ir a la R, de la R a la V y de la V regresar al buffer, lo que se vería de la siguiente forma: del buffer, la pieza 1, a la R, que es la pieza 2, de la 2 a la pieza 3, que es la V, para luego regresar al buffer. En principio, si hacemos una L' y luego una U,
Esto podría parecer a la tercera combinación, solo que en vez de que esta esquina esté apuntando en la dirección de la P, está apuntando hacia abajo en la dirección de la V. Igualmente con la esquina que está acá atrás está apuntando hacia abajo en la dirección de la X. Ahora, algo que había dicho en los casos especiales es que si queremos intercambiar con esquinas que se encuentren abajo, esta esquina tiene que estar rotada en esta dirección, es decir, apuntando a la derecha. Tenemos que buscar la forma de que el buffer quede apuntando a la derecha para poder cambiar correctamente con las esquinas que estén apuntando hacia abajo. Para ello, algo que podría hacer es, antes de hacer una L' para que la R quede aquí directamente, podría hacer una L2 para que la R me quede en este lugar, luego una U' para que la pieza 1 me quede en este lado. Ahora sí, colocar la R en el lugar de la X y esta pieza la coloco de este lado para que así tengo estas dos esquinas apuntando hacia abajo y esta apuntando a la derecha. Ahora sí puedo realizar la tercera combinación, pero antes debo saber si iniciar con Sexy Move o con D2. Nos fijamos en estas dos esquinas, siempre en estas dos esquinas. En este caso va de la 3 a la 1, lo que sería una flecha apuntando hacia arriba. Y cuando tenemos flechas que apuntan hacia arriba, nos indica que no podemos iniciar con Sexy Move, debemos iniciar con D2. Entonces es lo que hago aquí, hago L2 para que el lugar de la R me quede aquí, luego una U' para colocar el buffer de este lado, y luego una L para que el lugar de la R me quede ahora en el lugar de la X, y esta me queda apuntando hacia el frente, pero ahora la pongo apuntando a la derecha haciendo una U'. Ahora, como mencionamos, no puedo iniciar con Sexy Move, debo comenzar con D2. Ahora sí puedo realizar Sexy Move, ahora D2 y Anti-Sexy, y ahora debo deshacer el setup. Esto inicialmente estaba apuntando hacia el frente, ahora lo subo, ahora lo coloco de este lado y luego regreso la R hacia atrás, L2, y ya quedaría. Dentro del conmutador no necesariamente tendríamos que realizar todo el Sexy Move. Como vemos, al hacer un Sexy Move, el último movimiento es U', es decir, en la capa U. Y al hacer Anti-Sexy, el primer movimiento es una U, está en la capa de la U también. Esos dos movimientos se pueden cancelar, ya que dentro de este set estamos mezclando Sexy Move y movimientos de la capa D. Es decir, al hacer D', D' o D2 no afecta para nada la capa U, por lo que no importaría si cancelamos estos dos movimientos. Podríamos hacer, por ejemplo, con el buffer de este lado, R, U, R', luego una D, luego R, U', R', y luego una D', y regresar el buffer a su lugar inicial. Y como vemos, cancelar los movimientos de la U no afectan para nada. Ahora como tal se presentaría la sección en la que menos me enfoqué. Más que nada sería la parte de paridad y esquinas o aristas mal orientadas. Empezando por la paridad, en Sexy Style es similar a Tree Style. Pues como tal, digamos que tenemos este caso. Del buffer queremos ir a la C para luego regresar al buffer, tanto en arista como en esquina. En esquina el buffer queremos ir a la C y de la C regresar al buffer. Al igual que en Tree Style, Sexy Style intercambia 3 piezas a la vez, no 2. No hay un algoritmo como tal directo para intercambiar 2 piezas. Por ello, más que nada, siempre trato de que a la hora de memorizar hay una cantidad impar de letras. Trato de llevar la paridad a que me quede de esta forma, para que me quede como este PLL, por así decirlo. No necesariamente debe quedar así, se podrá ver de otra forma, pero bueno, siempre trato de ejecutar este algoritmo como tal. Y es el que usé para este método, ya que contiene un Sexy Move dentro del algoritmo. Y entonces para resolverlo, intercambiando estas dos piezas, estas dos aristas y estas dos esquinas, simplemente sería R, U, R', F', Sexy Move, luego R', F, R2, U', R', U', y ya quedaría. No necesariamente tiene que ser esa única forma, también podría verse como este PLL, sería intercambiando estas dos aristas y estas dos esquinas. Igual no hay un algoritmo directo para intercambiar dos piezas,
Entonces sería una paridad y yo lo resolvería utilizando el PLL, que de igual forma también contiene un sexy move. Pero bueno, no me enfoqué mucho en esta parte y tampoco la voy a explicar a profundidad. Más que nada explicaré cómo llevar la paridad a esa forma u otra forma en el momento en el que haga el example solve. Ahora, para el caso en el que tengamos dos aristas volteadas, por ejemplo de esta forma, ya que nunca se presentará una sola arista volteada, pueden ser dos, pueden ser cuatro, etc. Siempre serán números pares. Por lo general, yo siempre busco que me quede de esta forma. Y bueno, para este caso, yo encontré la forma de aplicar los conmutadores de Sexy Style, lo que sería la suma de dos conmutadores. El primero sería uno bastante sencillo, o el primero que descifré, Sexy, M', Anti-Sexy, M. Y luego solo sería resolver este caso, que sería del buffer a la C, de la C a la A, y de la A regresar al buffer. Para eso utilizo otro conmutador que sería primero haciendo un setup de F2 y luego realizando M2, Sexy, M2, Anti-Sexy, y luego deshacer el setup. Y ya quedaría resuelto las aristas con la orientación incorrecta. Es un poco largo, pero bueno, es la forma que encontré para resolver ese caso utilizando Sexy Style. Ahora, para el caso de las esquinas, digamos que tengo todo ya resuelto, pero estas esquinas están mal orientadas, como ven. Yo para esto utilizaría este conmutador, doble Sexy Move, luego una L' y luego doble Anti-Sexy, y luego L. Y ya quedaría. Como tal, esto tampoco lo explico a profundidad, ya que creo que a este punto ya desde el método básico ya cada uno sabe cómo resolver las aristas o esquinas mal orientadas. Hay algoritmos específicos o hay formas sencillas para resolver esos casos. Y bueno, solo integré estos ejemplos al documento para decir que más o menos tendría todo el método completo. Pero no me enfoqué mucho en esto. Veamos un pequeño example solve. Yo por lo general comienzo con en esquinas, así que voy a comenzar con esquinas. Entonces el primer caso que tendría sería del buffer a la W, de la W a la M. Lo que se vería de la siguiente forma: del buffer a la W, de la W a la M y de la M al buffer. Lo que yo haría sería intentar unir estas dos esquinas y colocarlas acá atrás y ver dónde me queda esta. Para este caso yo haría una R' y luego una D para unirlas y luego otra R', y ahora coloco estas dos piezas aquí atrás y esta pieza aquí en el lugar de la U para tener la tercera combinación del primer set, que es la mezcla de Sexy Move con L2. Y ahora, viendo cómo cambian estas dos, la pieza 2 va a la 3, sería una flecha que va hacia la izquierda, entonces puedo iniciar con un Sexy Move, y es lo que hago aquí. R', D, R', ahora coloco estas dos aquí atrás y esta de este lado. Inicio con Sexy Move, L2, Anti-Sexy, L2. Ahora tengo que devolver el setup, simplemente deshaciendo lo que había hecho inicialmente. Y ya me quedaría la M y la W en su lugar. Ahora recordemos que nos quedaba la F en el buffer, entonces del buffer a la F y de la F a la U. Lo que se vería de la siguiente forma: del buffer a la F y de la F a la U. Para esto simplemente haría una U' y luego subir la F de esta forma con una R para que me quede otra vez la tercera combinación. Como vemos, estas dos piezas apuntando hacia arriba y esta hacia abajo. Ahora el cambio, como se vería, sería del 1 al 2, una flecha que apunta a la derecha. Para esto entonces no podemos iniciar con Sexy Move, iniciamos con L2. Entonces hago una U' y una R para que en lugar de la F me quede aquí. Y comienzo L2, Sexy, L2, Anti-Sexy. Y devuelvo el setup. Y aquí me queda la F y la U en su lugar. Ahora lo que viene es una S y de la S a la K. Lo que se vería de la siguiente forma: del buffer a la S, de la S a la K y de la K al buffer.
Si hacemos una U, esto parecería la tercera combinación del segundo set, la combinación que involucra Sexy Move y D2. Sin embargo, las esquinas están mal orientadas. Esta tendría que estar apuntando de este lado en la P y esta tendría que estar apuntando de este lado en la H. Sin embargo, es como si tuviesen un giro en sentido antihorario, ambas. Para ello también tendríamos que girar esta pieza en sentido antihorario para que nos quede apuntando hacia el frente y poder realizar el conmutador. Para ello, teniendo el buffer en este lado, lo que podríamos hacer sería una R', U, R, U', y de esta forma orientamos esta pieza de esta forma y podemos realizar el conmutador. Pero antes, ¿iniciamos con Sexy Move o con D2? Pues en este caso sería de la tercera pieza a la primera pieza, sería una flecha que apunta hacia arriba, lo que implica que no podemos iniciar con Sexy Move, debemos iniciar con D2. Entonces recordemos, la orientación de esta pieza y esta pieza es diferente a la que habíamos visto principalmente para la combinación 3 del segundo set, así que tendríamos que cambiarle la orientación también a esta pieza. Lo que haríamos sería que esta pieza quede apuntando hacia el frente haciendo una R', U, R, U'. De esta forma me queda apuntando hacia el frente y como mencionamos no puedo iniciar con Sexy Move, debo comenzar con D2. Ahora sí puedo realizar el Sexy Move, ahora D2 y ahora Anti-Sexy. Ahora debo regresar esta pieza a su orientación inicial, deshaciendo el setup U, R', U', R, y ya quedaría la S en su lugar y la K también. Por último, en el buffer tendríamos la E y de la E nos regresa el buffer. Como mencioné, en Sexy Style se intercambian 3 piezas a la vez, no hay un algoritmo directo para cambiar solo 2 piezas, lo que nos indica que hay paridad. No lo podemos resolver todavía, lo voy a resolver al final. Entonces primero debo resolver las aristas. Lo primero, desde el buffer iría a la X, de la X a la U, para luego regresar al buffer, lo que se vería de la siguiente forma: del buffer a la X, de la X a la U, para luego regresar al buffer. Esto parece tener la forma de la tercera combinación del primer set. Como vemos, tengo una arista aquí abajo en el lugar de la U. Solo faltaría tener una arista aquí y esa podría ser la X. El setup que yo haría sería una U', L2 y luego una U. De esta forma tengo estas dos aristas apuntando hacia arriba y tengo esta apuntando hacia abajo. Ahora, para saber si comenzar con Sexy o con M2, pues me fijo cómo cambian estas. Y como vemos, sería una flecha que apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, podría comenzar con Sexy Move y luego M2. Y es lo que haría. Primero el setup sería una U', luego L2 y luego una U. Y como mencioné, puedo iniciar primero con Sexy, luego M2 y luego Anti-Sexy. Y M2 y luego regresar el setup. Sería una U', L2 para bajar y luego una U. Ahora, como vemos, quedó la X y la U en su lugar. Ahora lo que viene sería la J y la D, lo que se vería de la siguiente forma: tengo la pieza 1 que va a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 regresar al buffer. Esto parecería tener la forma del tercer set y lo que podría hacer sería una L', luego una U'. De esta forma colocamos el buffer en este lugar y la D me queda aquí atrás, para obtener la tercera combinación del tercer set, que involucra Sexy Move y movimientos de la capa E. Para saber si comenzar haciendo Sexy Move o moviendo la capa E, nos fijamos cómo cambian estas dos. En este caso sería de la 1 a la 2 con una flecha que apunta hacia abajo, lo que nos indica que podemos iniciar haciendo Sexy Move y luego E2. Y es lo que hago: primero una L' para colocar la D en este lugar aquí atrás y luego una U' para colocar el buffer en la parte de atrás. Con ello obtengo la tercera combinación del tercer set y ahora puedo proceder: Sexy Move, E2, Anti-Sexy y luego E2. Ahora regreso el lugar del buffer a su lugar inicial aquí y regreso la D a este lugar y ya estaría. Ahora desde el buffer queremos ir a la Q y en el Q encontramos la pieza del buffer. Sin embargo, como tenemos paridad, recordemos, yo mencioné que por lo general trato de que la paridad me quede de esta forma. Ahora al final no encontraremos el buffer en su lugar como tal, sino que lo encontraremos en el lugar de la C, aquí. Entonces
esto lo tendría que colocar aquí en el lugar de la C. El intercambio sería desde el buffer a la Q y de la Q a la C, para que me vaya quedando más o menos de esta forma. Entonces tenemos del buffer a la pieza 2, de la 2 a la 3 y de la 3 regresar al buffer. Esto en principio parece la segunda combinación del primer set, que sería la mezcla de Sexy Move y M', pero estas piezas tienen la orientación incorrecta. Entonces lo que podemos hacer es una R', luego U2 y luego una R. Y ahora sí, ya tenemos la orientación correcta. Ahora, para saber si comenzamos con M' o con Sexy Move, pues la flecha sería de la 3 a la 1, es una flecha que va más o menos como a la derecha, lo que nos indica que no podemos iniciar con Sexy Move, debemos iniciar con M'. Y es lo que voy a hacer. Primero el setup, R', U2, R. Ahora ya puedo proceder. Primero M', luego Sexy Move, luego M y luego Anti-Sexy. Y regreso el setup, R', U2, R. De esta forma ya tenemos la Q en su lugar y el buffer ahora está en el lugar de la C. ¿Qué es lo que buscábamos para llevar la paridad a esta forma? Lo que viene ahora es T y L. Lo que se vería de esta forma, del buffer a la T, de la T a la L, para luego regresar al buffer. Para ello podría hacer lo siguiente, sería colocar la T en este lugar haciendo una R', de esta forma el buffer ahora me queda de este lado. Ahora coloco esta pieza aquí atrás haciendo L2 y coloco la T aquí atrás, de esta forma. Lo que me lleva al tercer set, y esta sería creo que la tercera combinación, que sería Sexy Move con E2. Ahora, para saber con qué comienzo, vemos que el orden sería del 1 al 2, sería una flecha que apunta hacia arriba, por lo que no puedo iniciar con Sexy Move, debo comenzar con E2. Y es lo que hago, primero coloco el lugar de la T aquí arriba, de esta forma. Ahora coloco la L aquí atrás, haciendo L2, y coloco el lugar de la T ahora de este lado. No puedo comenzar con Sexy Move, comienzo con E2, Sexy, E2, Anti-Sexy. Ahora regreso la T a este lado, regreso la L al frente aquí y regreso la T aquí atrás. Ahora lo que viene sería una V y una S. Lo que se vería de esta forma, tengo el buffer aquí que va a la V y de la V a la S. Podría ser lo siguiente, hacer una U' para que el buffer me quede aquí en el lugar de la A, ya la S la dejo intacta, y podría hacer R2 para colocar la V aquí, lo que me lleva al primer set. Creo que esta es la primera combinación, y para saber con qué comienzo, ya sea con Sexy Move o con M, veo el orden de cambio de estas dos. En este caso sería de la 1 a la 2, es una flecha que va a la derecha, por lo que no puedo comenzar con Sexy Move. Entonces coloco el buffer de este lado aquí, haciendo una U', luego R2 para colocar el lugar de la V de este lado. No puedo comenzar con Sexy, comienzo con M, ahora sí hago Sexy, ahora M' y Anti-Sexy. Ahora devuelvo la V a su lugar y el buffer a su lugar. Ahora, como vemos, me queda en el buffer esta pieza, pero esta es la que queremos en este lugar, solo que tiene la orientación incorrecta. Como vemos, el verde debería estar apuntando hacia el frente, no apuntando hacia arriba. Y esto se debe a que esta pieza desde el inicio está mal orientada, y eso lo podemos arreglar o antes de resolver la paridad o al final, pero debemos recordar que es esta pieza la que está invertida, no el buffer. Yo preferiría resolverlo antes de la paridad para no olvidarlo. Entonces yo lo que haría sería una L minúscula y luego una U, para que me quede de esta forma estas dos mal orientadas, y hago el algoritmo Sexy M', Anti-Sexy M. Luego me queda el caso que simplemente tendría que hacer F2, pero no puedo comenzar con Sexy Move. Hago M2, Sexy, M2, Anti-Sexy. Ahora F2 para regresar el setup, y debo devolver las piezas a sus lugares. Era una U' y luego una L minúscula prima. De esta forma esta pieza ya me queda bien orientada, y esta también. Ahora tengo que buscar la forma de que la paridad se vea como esto o como esto, pero en realidad no es lo que tengo como tal. Lo que tengo se vería de esta forma. Así tendría que intercambiar estas dos aristas y estas dos esquinas, que como ven sería del buffer a la E.
entonces tendría que buscar la forma de que la E quede en este lugar. Algo que yo haría sería una R' y luego una L2 para así colocar la E de este lado y subir. Para mí creo que sería la forma más conveniente de hacerlo y entonces es lo que voy a hacer. Primero hago una R' para dejar el espacio vacío aquí. Hago L2 para bajar la E y ahora la coloco de este lado y subo. Ahora sí, podría decirse más o menos que tengo esta forma, que se veía de esta forma, y hago el algoritmo R, U, R', F', sexy, R', F, R2, U', R', U'. Y ahora solo tengo que devolver la E a su lugar correspondiente. Y eso sería deshaciendo el setup inicial, sería bajando esta pieza aquí, colocándolo en su capa de este lado y L2. Y aquí queda la E. Ahora solo tendría que subir esta capa y ya quedaría resuelto. Sé que es complicado como tal entender todo esto de los diferentes conmutadores o sets que haya de tipos de conmutadores y cómo depende de la orientación de la esquina y cómo reconocer los casos o cómo saber si iniciar con Sexymove o todo eso pues. Pero como tal, pues como cualquier método para aprender, con el tiempo más que nada práctica y experimentación con los conmutadores y algoritmos, comenzarán a entender o a captar la idea de cómo funciona la orientación de las piezas o los conmutadores como tal. Creo que ya que es un método que intercambia 3 piezas a la vez, tal vez esté más o menos a un nivel intermedio o casi avanzado, pero sí tiene sus limitaciones y complicaciones. Pero bueno, sí es un poco interesante o entretenido para probar, más que nada. Y bueno, ya aquí estaría el video realizado y la hoja de documentos completa, más o menos, a excepción de la parte de la explicación de paridad y orientación de piezas. En eso sí no quise profundizar mucho, ya que cada uno tiene su forma para resolver esos casos. Pero bueno, espero les haya gustado y hayan podido entender aunque sea la mayor parte de lo que expliqué. Y en todo caso nos vemos en un próximo video.